1 Pedro 1, 20, 21 le he titulado El plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios tenía un plan, Dios tiene un plan y Dios cumple su plan, el plan de Dios. Ya destinado, se refiere a Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, estos dos versículos contienen un montón de doctrina y un montón de verdades que debemos que repasar hoy. Sobre todo, en especial el versículo 20, bueno, los dos. La verdad es que los dos tienen bastantes cosas que trazan aquí. Bien, empezamos con la primera frase. Ya destinado, Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Esta es una realidad troncal en el Evangelio y muy profunda. ¿Qué implica que Cristo ya estuviese destinado para ser el Cordero que quita el pecado del mundo antes de la fundación del propio mundo? Sin miedo. Hoy vamos sin anestesia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Evidentemente se está trazando la eternidad del Hijo. Evidentemente. Que antes de la fundación del mundo ya estaba el Hijo, ya existía el Hijo. La eternidad. Un Dios trino en unidad, un Dios uno en Trinidad. Bien, implica además también que no solamente Dios conoce todo, omnisciencia, desde la eternidad, y por tanto conoce todo antes de que suceda, presciencia, esto ya lo hemos hablado en otros capítulos, sino que Él predetermina y establece todo desde la eternidad. Implica que Dios no reacciona a lo que los seres humanos hacemos. Dios no va arreglando nuestros asuntos. Dios ya ha determinado desde la eternidad nuestros asuntos. Lo que se está trazando aquí no solamente es la eternidad del Hijo de Cristo, eso evidentemente también está implícito, sino también que el plan y determinación de Dios para redimir al ser humano, por medio de Cristo, es anterior al propio pecado del ser humano. Lo que está diciendo Pedro es que Cristo ya estaba destinado a ser nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro Señor, antes siquiera que hubiésemos existido nacido. Que es exactamente la misma idea que el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios. Efesios 1, 3, 4. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dan cuenta? La elección desde antes de que existiésemos. Bien, ahora, tenemos que entender que nuestra mente no es la mente de Dios, que nuestra razón no razona como la razón de Dios. Por eso la palabra de Dios es verdad y yo debo conformarme a la verdad de Dios y no a la mía. ¿Por qué? Porque si pensamos como hombres, lo que hacemos como hombres, ¿qué es? Nosotros lo que hacemos como hombres es, primero, tenemos un problema, ¿verdad? Si se hace una L, mejor. Tenemos un problema, surge un problema, algo inesperado, algo que no pensábamos que iba a pasar, ¿verdad? Algo que no estaba en nuestros planes. Primero el problema, y después de que sale el problema, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? Una solución, ¿verdad? Al problema. Reaccionamos ante un problema. Es decir, uno no se va al médico para mirar su lunar si no tiene un lunar, ¿verdad? Y lo ve un poco raro creciendo. Uno no se toma una aspirina si no le duele la cabeza. Primero le duele la cabeza y después se toma la aspirina. Lo que hacemos los seres humanos en nuestra lógica es, yo vivo tranquilo, con mis planes. Algo surgió de imprevisto y no estaba en mis planes. Tengo que solucionar este problema. ¿Sí? Actuamos en nuestra lógica así. Dios no actúa así. Dios no actúa respondiendo a problemas que le plantea el hombre o Satanás o el mundo. Es al revés. Lo que se está trazando aquí es que tenemos que sacarnos de nuestra mente que Dios actúa como nosotros. Y evidentemente esto nos cuesta, es un misterio, pero debemos sacarnos de nuestra cabeza que Dios actúa con nuestra lógica. La lógica de Dios no es nuestra lógica. Tenemos que sacarnos de la mente
que Dios fue sorprendido por la rebelión de Satanás y tuvo que expulsarlo precipitadamente de su presencia. Tenemos que sacarnos de la mente que Dios fue sorprendido por la caída de Adán y Eva, que no esperaba que iba a pasar, y por eso los tuvo que expulsar del Edén rápidamente y matar a unos animales para ponerles unas pieles. Tenemos que sacarnos de la mente que Dios va respondiendo, reaccionando a cada evento y acontecimiento de sus criaturas y de todo lo que vamos haciendo, y que, por así decirlo, todo sale de su control o gobierno o autoridad o soberanía, y que simplemente él va reaccionando. Bueno, el plan era este, pero es que han hecho otra cosa. Bueno, voy a hacer otra cosa, ¿sí? Un Dios que parece que va detrás de nosotros. Yo voy haciendo cosas y Dios las va ordenando. Yo voy tirando todo por ahí, destrozo el Edén, hago caso a la serpiente, Satanás se revela y Dios va por ahí reaccionando a ver cómo soluciona nuestro problema. No funciona así. Ahora, claro, como les digo, este tipo de idea nos lleva a pensar, en último término, que Dios está a nuestro servicio, en lugar de nosotros al servicio de Dios. O que Dios está al servicio de Satanás, que es el que va haciendo cosas malas y Dios las va arreglando, en lugar de Satanás al servicio de Dios. Es al revés, hermanos. Es totalmente al revés, y la Biblia lo dice bien claro. No hay nada que salga de la providencia soberana de Dios. Dios lo sabe todo, lo establece todo y lo determina todo. Ahora, ese es el misterio. Porque cuando se habla del término predestinación, que nos vuelve locos a todos, ¿qué significa eso? Claro, si se utiliza la predestinación para condenar a todos sin remedio, a algunos sin remedio, y a salvar a otros sin condiciones, claro, es un concepto terrible. Pero técnicamente lo que intenta reflejar el término, desde un punto de vista bíblico, la predestinación, que lo utiliza Pablo en varias ocasiones, es que desde la eternidad, Dios, conociendo todo, siendo omnisciente, y conociendo todo antes de que sucediese, presciente, ha determinado y ordenado todo lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá. Por eso en su palabra tenemos Apocalipsis, que es el tiempo final, y ya sabemos lo que va a ocurrir. Por eso el apóstol Pablo dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Ya está determinado que eso ocurra y nadie va a impedir que eso ocurra, porque Dios ya lo ha establecido y Él cumple su palabra. Ahora, todo lo que Dios ha ordenado y ha determinado que ocurra y que ocurrirá en el tiempo futuro, se cumplirá y no habrá quien lo detenga, y es para su gloria. En último término, todo lo que existe y todo final concluye con que Dios es glorificado desde la eternidad para la eternidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es difícil de digerir, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del destino, la predestinación, del consejo de Dios, de lo que Él ha determinado, tenemos que entender que no podemos, como seres humanos, evaluar todos los motivos, condiciones o causas de por qué Dios lo ha establecido así. Es decir, yo no puedo evaluar, y muchas veces me costaría entender, por qué Dios creó a Satanás para que éste se rebelase. Porque diríamos, nos cuesta entenderlo. Claro, nos cuesta entender por qué Dios creó al ser humano para que éste pecase. Nos cuesta entender por qué Dios da vida a personas que son condenadas y da vida a personas que son salvadas. Nos cuesta entenderlo, pero es que la Biblia no nos dice que lo entendamos, sino que confiemos en que el consejo de Dios es perfecto y su voluntad es buena, perfecta y agradable. Que nos fiemos de Dios, que Él es soberano y nosotros no, y que, vale, sí, Señor, la verdad me cuesta mucho entender esto. Me cuesta mucho entender por qué ha ocurrido esto, pero confío en ti, porque tú eres Dios y yo no. De eso se trata la fe del creyente, no en explicar la soberanía de Dios, sino aceptarla y confiar en ella. De eso se trata. Entonces, no podemos explicar o pretender explicar los motivos, los misterios de Dios. Pablo, ¿qué dice en Romanos? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién le dio consejo? ¿Quién está? Es Dios el que establece. Ahora, nosotros tenemos que aceptarlo y entenderlo por fe y confiar que siempre es Dios el que en último término se va a llevar la gloria y que Él hace lo que es correcto. Ahora, este texto nos está mostrando de forma particular que el plan de Dios, la solución de Dios, estaba establecida antes que el problema. Y por lo tanto que Dios ya sabía el problema y por lo tanto que Dios ya había establecido una solución antes de que éste sucediese. ¿Se entiende? La lógica de Dios es contraria a la nuestra. Fíjense, Juan Calvino comenta de este versículo:
porque en ello resplandece más plenamente la inexpresable bondad de Dios, en que Él anticipó nuestra enfermedad por el remedio de su gracia y proporcionó una restauración a la vida antes de que el primer hombre cayese en la muerte. Es decir, antes del problema, Dios ya tenía la solución. Antes de la enfermedad, Dios ya tenía la sanidad. Antes de la perdición, Dios ya tenía la salvación preparada para nosotros. A Él sea la gloria. Confiamos en un Dios tremendo. Esto debería llenarle de gozo, sabiendo que Dios ya sabía lo que iba a ocurrir y ya tenía planeado y planificado y decretado su solución y su salvación para nosotros. Cuando leemos estos textos, nos sentimos diminutos y Dios muy grande. Suele ocurrirnos, ¿verdad? Que decimos, uff, Dios parece cada vez más grande y yo cada vez más pequeño. Bueno, es la manera correcta de leer la palabra de Dios. Cuando usted lee un versículo y se siente diminuto y a Dios muy grande y que Él se lleve toda la gloria, suele ser la manera correcta de haber entendido un texto bíblico. Suele ser una doctrina sana, porque nos ubica en nuestra condición y a Dios en su lugar donde le corresponde. Ahora, para entender mejor esto, este plan de salvación, este plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, hay un texto que quiero compartir con ustedes, muy bueno y profundo, de Isaías 49. Es utilizado por el abuelo de los puritanos, Thomas Goodwin. Y fíjense la conversación. A ver qué notan aquí. Vamos a verlo juntos. Y me van diciendo qué van entendiendo del texto, porque es un texto complejo, ¿vale? Isaías 49, del 1 al 6, como les digo, Thomas Goodwin, el abuelo de los puritanos, lo utiliza en un concepto o doctrina que ahora les voy a explicar cómo se llama o menciona. Empieza así el texto bíblico, ¿vale? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Bien, hasta este punto, si leemos Isaías 49:1, muchos podríamos llegar a pensar que se refiere al propio profeta. Que el profeta está diciendo que Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre para ser profeta y anunciar la verdad de Dios. De hecho, es un texto parecido al de Jeremías y otros textos proféticos. En el versículo 1 pareciera, podría ser posible, que se refiere a Isaías. Vamos a ver que no es Isaías. Vamos a ver que se está refiriendo al Hijo eternamente engendrado. Y esto requeriría otra clase particular para lo de eternamente engendrado. Pero fíjense para que ustedes entiendan un poco el concepto que se está trazando aquí en Isaías 49. Si vamos a Proverbios 8, Proverbios 8 es un capítulo troncal en el Antiguo Testamento para referirse a Cristo, al Hijo de Dios, al Verbo. De hecho, es maravilloso porque Proverbios 8 habla de la sabiduría, pero no la sabiduría como concepto o atributo de Dios, sino como una persona, la personificación de la sabiduría, que es el Hijo. Ahora, si vamos a Proverbios 8, 22, 23, fíjense que se traza un concepto muy parecido al que vamos a ver ahora en Isaías. Dice, Jehová me poseía en el principio, el Hijo eternamente engendrado, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado, era príncipe, desde el principio, antes de la tierra. ¿Se dan cuenta? Y es supuestamente la sabiduría hablando, pero se está hablando de es una persona la que está hablando. El Hijo, el Verbo, eternamente engendrado. Un concepto, como les digo, profundo teológicamente, pero bíblico. Dice, eternamente tuve el principado. Desde la eternidad para la eternidad. ¿Se dan cuenta? Que ya está el plan de Dios desde la eternidad para que Jesús fuera nuestro Señor. Ahora, fíjense, verso 2. Y puso mi boca como espada aguda. Este es el mismo ejemplo término que se utiliza en Apocalipsis 19 para el Cordero. Dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Sabemos a qué se refiere Apocalipsis, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en cabellos blancos. De su boca sale una espada aguda, exactamente el mismo término que utiliza Isaías, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Aquí vemos cómo ya Isaías empieza a aclarar
¿quién es este que fue llamado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria? Y sigue el texto. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres. Bueno, si leemos Isaías 53, el siervo sufriente, entendemos quién es el siervo, ¿verdad? Oh Israel, le dice, ojo, algunos dirían aquí, bueno, Israel se refiere al pueblo de Dios. No en este contexto, porque Israel, recuerden que significa príncipe de Dios. El que tiene eternamente el principado, la sabiduría, el Hijo, el Verbo preencarnado, se está hablando todo el tiempo de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. El que tiene el principado, el príncipe de Dios. Porque en ti me gloriaré. Sabemos que Dios no comparte su gloria. Si está diciendo que en ese siervo, en ese príncipe de Dios se gloriará, es que es Dios. Necesariamente, si Dios no comparte su gloria y con este sí comparte su gloria, ¿qué está diciendo el texto? Es un texto trinitario del Antiguo Testamento, porque dice que en él me gloriaré. Y sigue, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, ahí sí que se está refiriendo a Israel, ¿ven la diferencia? Y para congregarla a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué se está trazando aquí? ¿Qué está pasando con Isaías 49 del 1 al 6? ¿Qué es esto, hermanos? Yo le explico qué es esto. En la eternidad, el Dios Trino, en un plan conformado por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, desde la eternidad, se estaba estableciendo la obra del Hijo para redención del ser humano y las condiciones de dicha redención. Y en último término se dice que el Padre dice, no es suficiente que tú vayas a hacer esta obra por el pueblo de Israel. No, no, no. Para todo mi pueblo en todo el mundo, lengua, tribu, nación, tú irás y serás salvación. ¡Puf! Mire, este texto de Isaías 49:6, enmárquelo. Porque a esto se le llama, en teología, el pactum salutis. No se queden con el término, pero bueno, típica pregunta de examen, también le digo, ¿eh? Pactum salutis. ¿Qué es el pactum salutis? Es el plan de redención que Dios establece desde la eternidad para el hombre. Que desde la eternidad el Dios Trino trazó un pacto de redención del ser humano establecido por medio de la obra del Hijo cuando vino a la tierra y se encarnó. Por eso la salvación es una obra trinitaria en la que Dios dispone la salvación al ser humano caído sabiendo de su caída y ya desde la eternidad establece ese pacto de redención y de salvación. Esta conversación en la eternidad del Dios Trino es antes de que Israel fuese pueblo, antes de que Adán existiese, antes de la fundación del mundo, antes de la caída del hombre, desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios ya estaba salvando y planeando su salvación para nosotros. A Él sea la gloria. Así que son textos que están en la Biblia que nos revelan misterios de cómo Dios desde la eternidad tenía un plan que está ejecutando a la perfección y para su gloria. Y eso nos llena de confianza y nos llena de gratitud y nos lleva a glorificar a Dios porque Dios es el único Dios verdadero, el único Dios que merece ser honrado y glorificado y al que merece servirle con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Ahora, sigue, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dense cuenta, cuando dice manifestado, quiere decir que ya existía antes, ¿se dan cuenta? Por eso es un error, una herejía, decir que Jesús o el Hijo existió en la encarnación. Porque se manifestó en su encarnación en todo caso, pero Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Evidentemente desde la eternidad ya era el Verbo. Ahora se manifestó cuando fue encarnado y lo vimos como un ser humano, Jesús, el hombre, pero sin dejar de ser el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Ahora, dice el apóstol Pedro algo maravilloso, no solamente
Desde la eternidad y antes de que ocurriese la caída del hombre, Dios ya había planeado, trazado y decretado la salvación. Sino que también desde la eternidad Dios estableció en qué tiempo y en qué momento el Verbo iba a ser hecho carne. Que el plan estaba trazado desde antes de la fundación del mundo, también en qué ocasión Cristo vendría. ¿Qué nos dice esto? Que no fue una casualidad que Jesús viniese cuando el Imperio Romano estaba establecido. Que no fue una casualidad que Jesús naciese en Belén. Que no fue una casualidad que fuese recordado como nazareno. Que no fue una casualidad que escogiese como discípulo a Judas, ni tampoco a Pedro y a Juan. Que no hay casualidades. En último término, lo que está diciendo Pedro en 1 de Pedro 1:20, que tenemos que entender de forma clara, todos los creyentes, y bíblicamente, si somos creyentes, no existen las casualidades, no existe el azar, no existe la suerte, no existen las probabilidades. Un creyente jamás dirá y pensará que algo ha ocurrido por suerte, por azar, por probabilidad o porque podía o no podía ocurrir. Un creyente entiende que todo lo que ocurre es por la providencia y soberanía de Dios. Y hoy en día escucho mucho a creyentes decir, bueno, era probable, no da gracias a Dios. Bueno, era porque me esforcé yo, porque, bueno, claro, es el fruto de mi esfuerzo. O bueno, es que esas cosas pasan, el azar existe, la suerte, ¿no? No, bíblicamente no existe la suerte. Bíblicamente, los discípulos, cuando echan a suertes para ver si Matías es otro, dicen, bueno, Dios ha escogido a Matías. ¿Se dan cuenta? No existe el azar en la Biblia, no existe la suerte si uno es creyente. Sabemos que, último término, todo está predeterminado y destinado por Dios para su gloria. Ah, ¿me cuesta entenderlo? Sí, claro, es Dios. Pero es así, bíblicamente es así. Debemos entenderlo de esta manera. Ahora, no hay nada que acontezca en ningún momento de la historia a ninguna persona, animal, planta, roca o astro celeste que no esté bajo la soberanía y providencia de Dios. Objeción. Alguno dirá, bueno, David, no creo que sea tan así, ¿no? Yo creo que las cosas importantes sí. Nuestra salvación, sí, Dios estaba en el asunto, evidentemente. No creo que una roca se mueva por el viento y Dios esté... No creo que una rama se le caiga a un tipo, le abra la cabeza y... Mateo 10, 28 al 30. Dice Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué creen que significa? Que a los pelos que tenemos en nuestra cabeza o la ausencia de ellos, hasta eso Dios, en su providencia, lo conoce, lo sabe y lo ha determinado. Es decir, que Dios está al control de absolutamente todo. Y eso, como le digo, nos debe llenar de confianza y de gozo en Dios. Porque si no existe la suerte, si no existe la casualidad, si no existe el azar, en todo acontecimiento de mi vida, sea bueno o más entendible para mí o no, yo le puedo dar gracias a Dios y glorificar su nombre. Porque Él así ha decidido que suceda. Existe el consejo y el decreto de Dios desde la eternidad y la soberanía y providencia de Dios determinando absolutamente todo lo que acontece y todo es para su gloria en último término. Quizás ahora no se vea, quizás nos cueste entenderlo, quizás digamos, no pareciera. Confía en Dios, Él se llevará toda la gloria. Ahora, como le digo, Dios no nos pide que lo entendamos. Dios nos pide que confiemos en Él. Es una cuestión de confianza. De eso se trata. ¿En quién confiaremos sino en Dios? ¿En mí? ¿En usted? ¿En el vecino? ¿En el político de al lado? ¿En los hombres que fallamos, mentimos, nos engañamos y hacemos todo por codicia y odio mutuo? En Dios sí que puedo confiar. ¿En quién depositaré mi confianza sino en Dios? ¿Qué me tiene más que demostrar Dios que Él es confiable? De eso se trata la fe cristiana. Por eso, referente a la verdad de que Cristo vino en el tiempo oportuno y propicio, en el momento exacto y determinado por Dios, no en el momento que Dios estableció que así fuese, en ese plan, en ese pactum salutis para
ser salvación, para manifestar la salvación, tenemos un montón de textos bíblicos. Romanos 3, 23, 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, otra vez, manifestación, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, otra vez Pablo, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Le pongo por aquí los textos. Romanos 3, 23, 25. Otro muy típico, Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en el tiempo que debía ser. Romanos 5, 6. Otra vez el apóstol Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, en el tiempo señalado, dicen otras versiones, murió por los impíos. Y Gálatas 4, del 4 al 5, otro ejemplo para ser contundentes en lo que estamos trazando aquí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Doctrina troncal. Cristo vino en el tiempo que se había establecido y determinado, en el momento oportuno se manifestó, el Verbo fue hecho carne, para la gloria de Dios y para la redención de su pueblo. Seguimos, tercera frase de Pedro. Voy rápido porque es que hoy Pedro... Ustedes querían Pedro, ¿no? Pues Pedro. Y mediante el cual creéis en Dios. Tengo que pararme otra vez aquí. Que no me da tregua, Pedro. Cada frase es toda la doctrina del Evangelio completa. Y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿De qué se está hablando aquí? Con mediante. Acabamos de leer 1 Timoteo 2, de 5 al 6. Porque hay un solo, el mediador. El oficio de mediador. Bien. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, vamos a leerlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Otro más, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Juan 14:6, Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús de sí mismo? Si nadie viene al Padre si no es a través de Él, que Él es el mediador, que es el medio mediante el cual podemos reconciliarnos con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, es el único mediador. Ahora, pregunta, ¿qué es un mediador? ¿Cómo definiríamos mediador? Sabemos que Jesús es el mediador, no hay duda bíblicamente, el único. Pero ¿qué es un mediador? ¿Alguien que un lado con el otro? Sí, pero podría ser también una autopista. Mediador es alguien que media o representa a dos partes. El mediador es el enlace entre dos partes. Ahora, ya sea porque estas partes tienen una relación activa, ¿sí? Y es el mediador entre ambas partes, porque están a distancia a lo mejor, porque tenemos que orar en su nombre, en el nombre de Jesús, para tener acceso al Padre, porque en la relación entre dos partes Él está en medio estableciendo ese vínculo, o porque esas dos partes están separadas y enfrentadas y necesitan que alguien medie para poder reconciliarse. El oficio de mediador es aquel que representa una parte frente a la otra. Tenemos aquí parte A, tenemos aquí parte B y tenemos aquí al mediador, vamos a poner una M, que representa a esta parte
frente a esta y a esta parte frente a esta. ¿Sí? Está en medio. A la parte A le habla a la parte B de ella, a la parte B le habla a la parte A de ella. ¿Sí? Ahora, si entendemos el oficio de mediador, entendemos por qué necesariamente solo Jesús puede ser el único mediador cuando entendemos que el Verbo se hizo carne. Porque solo Jesús, el Hijo de Dios, comparte ambas naturalezas, Dios y hombre. Por eso es el único que puede ser mediador. Porque el único que puede representar a Dios como hombre es uno que sea hombre, y el único que puede representar al hombre como Dios es uno que sea Dios. Por eso, lo que se llama también otro concepto típico de pregunta de examen, unión hipostática, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, que comparte ambas naturalezas y que esas no se confunden ni se afectan, sino que es 100% Dios y 100% hombre, un misterio evidentemente doctrinal, pero que es así necesariamente para que sea mediador y que es bíblico porque se le trata como a Dios y como a hombre, como una persona, un ser humano. Esto nos ayuda a entender que Él es el único que puede ser el mediador. Por eso, cuando en alguna confesión de fe de algún lugar dicen que hay una mediadora del mediador y todo ese tipo de cosas, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Y tampoco es bíblico, desde luego. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Jesucristo que nos representa a los hombres delante de Dios como hombre y que representa a Dios delante de los hombres como Dios. A Él sea la gloria. Ahora, podemos entender por qué se traza que el oficio de mediador de Jesús ya está representado en el Antiguo Testamento por el oficio de sacerdote o sumo sacerdote, de rey y de profeta. Los oficios del Antiguo Testamento, del sumo sacerdote, del rey y del profeta, eran oficios de mediación entre el hombre y Dios y el hombre. Símbolos del Antiguo Testamento que reflejan dicho oficio de mediador. Jesús es el único que cumple los tres. Como mediador perfecto, reflejando su mediación completa para entre el ser humano y Dios. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote? El sumo sacerdote. Era la voz del pueblo ante Dios. Representaba la voz del pueblo de Israel ante Dios. Mediaba entre el pueblo y Dios. ¿Sí? ¿Qué era el profeta? El profeta era la voz de Dios al pueblo, al revés. Era aquel que representaba la voz de Dios ante el pueblo. Era el mediador entre Dios y el pueblo. Cumplía una parte cada uno. ¿Qué era el rey? Bueno, el rey representaba el gobierno de Dios en el pueblo. Representaba el cetro de mando, el gobierno, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios establecida en su pueblo. Mediaba entre el reino de los cielos y el reino de los hombres. Los tres representan en algún grado la mediación. Y los tres oficios se cumplen en Cristo. Bueno, ¿qué decir del famoso escrito de Hebreos desde la orden de Melquisedec, que somos sacerdocio, ¿no? Rey de reyes y señor de señores, acabamos de leer. Y que Él es la voz de Dios, la palabra de Dios hecha carne, el profeta máximo, evidentemente. Ahora, los tres oficios requerían ser ungidos por Dios, curiosamente. Los tres oficios. Tenemos que entender que cuando Dios ungía a alguien como rey, o como profeta, como sacerdote, a veces tenemos un error con la unción, porque se ha puesto una parte muy mística de la unción, ¿no? Como que la unción automáticamente daba santidad o algo especial a la persona, un vínculo especial con Dios. Técnicamente en el Antiguo Testamento esto no es así, y se lo puedo demostrar. Saúl fue un hombre terrible, un rey detestable, fue ungido por Dios, cuando venía el Espíritu sobre él profetizaba, y cuando venía un demonio y quería matar a David. Elí era sumo sacerdote, con unos hijos terribles. Él había sido ungido como sumo sacerdote. ¡Ay! La unción de Dios no representa el carácter moral o santidad del individuo, sino el carácter del oficio que esa persona está siendo otorgada por Dios. Lo que se estaba brindando era que era mediador entre el pueblo y Dios, no que el mediador en sí mismo fuese bueno.
porque tenemos ejemplos terribles en la Biblia, sino el oficio como símbolo de aquel que iba a ser mediador, y ese sí iba a ser el mediador perfecto, sin mancha y sin pecado. Cristo tiene los tres oficios, rey, profeta y sumo sacerdote, que le otorgan la exclusividad de la mediación entre Dios y los hombres, por su naturaleza, por sus múltiples oficios y por su obra. Jesucristo es el mediador. Por su naturaleza, porque es Dios y hombre. Por sus oficios, porque cumple como rey, sumo sacerdote y profeta. Y por su obra, por lo que ha hecho en la cruz del Calvario, Jesucristo es el único mediador, mediante el cual conocéis a Dios, mediante el cual creéis en Dios. ¿Os dais cuenta? Esto es tremendo, porque es por medio de Cristo. Esto implica que yo no puedo conocer a Dios si no tengo un encuentro con Cristo. Repito, es imposible conocer a Dios si yo no he tenido un encuentro con Cristo como mi Señor y Salvador. Es imposible. Puedes estudiar todos los libros de teología, puedes saber la Biblia de memoria, el griego, el arameo y el hebreo original, puedes haber sido educado en un hogar cristiano, puedes hablar de Dios como si fuera tu Dios. No podemos conocer a Dios si no hemos tenido un encuentro con Cristo. Así de contundente y clara es la palabra de Dios. Por eso cometemos muchas veces el error, todos nosotros, yo el primero, en debatir con personas que no conocen a Dios de asuntos de demostrar su existencia. La apologética moderna. No, Dios existe, porque mira, te voy a demostrar que Dios existe, porque fíjate, ¿quién diseñó esta silla? Un arquitecto, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a pensar que el mundo no lo diseñó alguien? Un argumento apologético básico, ¿no? Tiene que haber alguien que haya diseñado algo para que ocurra, ¿no? O ¿cómo va a salir de la nada algo, ¿no? Un montón de argumentos apologéticos. Fantástico. La persona no va a conocer a Dios hasta que tenga un encuentro con Cristo, es lo que te puedo decir. Puede servir para preparar un evangelismo, pero técnicamente no es un acto de evangelismo hasta que esa persona no ha escuchado de aquel que puede ser el que lo redima de sus pecados, lo salve y pueda ser mediador entre él y Dios. Porque solo por medio de Cristo puede conocer a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que es el verbo hecho carne, es la palabra, la revelación de Dios al hombre. Si yo no conozco a Cristo, no puedo conocer a Dios. Es así de claro. Por eso volvamos a la centralidad de Cristo en nuestras predicaciones y en nuestro evangelismo y dejémonos de cuentos chinos. Ahora, voy terminando. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pregunta: ¿Jesús resucitó o fue resucitado? Repito, ¿es una o la otra? ¿Jesús resucitó o fue resucitado? A ver, ¿hacemos un cuadro? ¿Votos? Las dos son bíblicas. Vamos con la primera. Que fue resucitado, acabamos de leer. Quien lo resucitó de los muertos se refiere a Dios. Ahora, Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 2:32. Pedro, el mismo que escribe: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hebreos 13:20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cierre de Hebreos, precioso. Ahora, del otro lado, del resucitó. Marcos 16:6. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No le han resucitado, sino ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Juan 11:25 al 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? En Marta es un énfasis añadido. Segunda de Corintios 5:14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió.
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 Corintios 15, 3-4, le he puesto 4 de cada una. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo conciliamos? Jesús resucitó y fue resucitado por Dios. Bien, los primeros textos, los que Dios resucitó a Cristo, confirman la vindicación de Dios de su Hijo. Es decir, recuerden que Jesús fue hecho pecado por nosotros y que fue maldito en un madero porque la ley decía que era maldito aquel que era colgado en un madero. No hay mayor maldición para un judío, ni mayor maldición para una persona que morir crucificado como Jesús cargando nuestro pecado. Ahora, que Dios lo resucite, por eso los judíos dicen Dios lo resucitó, implica la vindicación del Padre del Hijo. Que Dios lo levantó de los muertos revela que fue sin pecado y que la causa no es solamente que muriera, sino que resucitó porque la muerte no lo pudo retener. Es un texto precioso entender que Dios lo levantó de los muertos, porque quiere decir que Dios se agradó en su muerte y en su resurrección, que murió conforme al plan de Dios y que resucitó conforme al plan de Dios, y que por lo tanto, aunque cargara nuestro pecado, fue sin pecado y fue sin mancha, y así fue justa vindicación del ser humano delante de Dios, y a la vez Dios lo vindica resucitando de los muertos. ¿Se entiende? Se traza cómo Dios valida la obra de Cristo. Por eso los apóstoles dicen, Dios lo resucitó, Dios lo resucitó. ¿Quién lo puede negar? ¿Dónde está su cuerpo? Dios lo resucitó. Encuéntrenlo, búsquenlo. No está. Dios lo resucitó. Para un fariseo que quería la resurrección decía, solo Dios puede levantar un muerto. Si yo creía que fuera maldito en un madero, si yo creo que este era un hombre normal, ¿cómo Dios lo resucitó? ¿Se dan cuenta? Bien. Los segundos textos nos hablan, oh muerte, yo seré tu muerte. Jesús se presenta ante la muerte, pero la muerte no tiene poder sobre él. Y se levanta de los muertos. Fíjense, los primeros textos nos dicen, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si Dios no permitió que su Hijo viese corrupción, quiere decir que Dios está validando a su Hijo. Ahora entendemos los salmos de David, Salmos 33. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios es el que ordena el destino de la vida y de la muerte. Ahora, Jesús tenía que morir para pagar por nuestros pecados. Pero además, como les he dicho, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, Hebreos 2:14-15. Los segundos textos hablan, como le digo, de la constatación de la victoria de Cristo, de Jesucristo resucitado, de aquel que derrotó a la muerte y la avergonzó públicamente, el único que ha resucitado y vive eternamente. Porque Lázaro resucitó y se murió. La hija de Jairo resucitó y se murió. Todos los resucitados murieron. Jesús sigue vivo. Por la eternidad y para la eternidad. Su cuerpo fue ascendido al cielo. Él no murió. El santo no vio corrupción. Entonces se está trazando todo aquí. ¿Dónde vemos ambas realidades? Con el texto que Nayara ya encontró en Juan 10:18. 10:18. Este nos habla de las dos verdades. Dice, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. La Trinidad operando siempre en toda la obra de Cristo. No hay división ni competencia. Es un plan desde la eternidad para trazar la redención del ser humano. Hago lo que mi Padre me ha dicho, yo tengo poder para hacer esto. Ambas son ciertas, ambas son bíblicas como hemos resuelto desde el principio. Muy bien. Ahora, tenemos claro el poder de la resurrección de Cristo. Esto, entonces, nos dice algo muy importante. Porque si Él fue resucitado para la eternidad y nos hace partícipes de su victoria a nosotros, quiere decir también que nosotros resucitaremos para estar una eternidad con Él. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
tenemos la misma promesa de resurrección que Cristo. Ahora, no solamente, como dice Tesalonicenses, la resurrección del creyente es para tiempo futuro, para vivir una eternidad con Cristo. Amén. Esa es nuestra esperanza de vida eterna. La resurrección de Cristo también se traza de forma magistral por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos para la vida en santidad. Nosotros podemos disponer de la resurrección de Cristo ahora para vivir en santidad para la gloria de Dios. Romanos 6, 5 al 11. Leemos atentamente y concluyo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder de la resurrección de Cristo me lleva a una eternidad con Él y también me lleva y me permite vivir en santidad hoy. Yo puedo estar muerto al pecado y vivo en Cristo. Un creyente no tiene por qué pecar. Oh, David, pero somos perfectos. No digo eso. Un creyente no tiene por qué pecar. Se trata de mortificar nuestra carne todos los días hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Prefiero que viva con esa mentalidad que viviendo diciendo que me doy rienda suelta al pecado. Prefiero que vivamos con ese plan. Me parece un plan más de santificación digno de un creyente que las alternativas que se plantean por ahí. Vivamos creyendo y entendiendo que yo puedo estar muerto al pecado, que yo no soy el mismo que ayer y que yo no soy el mismo que era antes de conocer a Cristo, que soy una nueva criatura, un nuevo ser, y que por lo tanto puedo vivir conforme a la voluntad de Dios para su gloria. Amén. Hemos hablado, y voy a hacer un breve resumen para que no nos volvamos, no parezca muy rápido todo. Bien, hemos hablado del plan de Dios desde la eternidad, que Dios es soberano y traza todo antes de que ocurra y suceda porque Él ya lo conoce, y por lo tanto debemos confiar en que su plan es mejor que el nuestro, que su voluntad es mejor que la nuestra, que podemos confiar en Él, porque Él ya sabe todo y ha trazado todo. También hemos visto, además, que este plan es un plan de la Trinidad de Dios. Hemos visto Isaías 49, donde el Hijo en la eternidad habla con el Padre, viendo en qué condiciones iba a ser la redención del ser humano. Y ahora también hemos visto que en el plan de Dios incluye el momento y tiempo de la historia en el que Cristo vendría a la tierra, la encarnación del Verbo. También hemos visto que Él es el único mediador, Jesucristo, y que el mediador implica los tres oficios, sacerdote, rey y profeta, que solo Cristo puede cumplir, y la doble naturaleza de Cristo, Dios y hombre. Y también hemos visto que la resurrección de la muerte de Jesús es troncal en el Evangelio porque implica su obra completada de redención por nosotros y que ambas verdades son ciertas. Dios lo resucitó, Cristo resucitó. ¿Sí? Dudas y preguntas después de este repaso completo en 2 versículos de 1 de Pedro. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que un creyente no se sane? Por ejemplo, que un creyente se muera de enfermedad o de un accidente de coche. Dios ama a su pueblo, ¿no? ¿Por qué podría pasar eso? Hay gente que no son creyentes y no se mueren de enfermedad. Viven 200 años, 200 no, pero 100 sí. Y haciendo maldades los 100 años de su vida. Y un creyente de repente pasa y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo me explican ustedes la soberanía de Dios? Explíquemela. Dicen que no tienen dudas. Yo tengo dudas, a ver. Venga. Tenía su tiempo. Pero ¿cómo yo debo entender esto como creyente? Primero, lo primero que tenemos que entender es, todos un día moriremos. Ahora,
En primer término, si es creyente, wow, Dios ha sido muy misericordioso con él. Porque lo podía haber sanado de su enfermedad, siendo no creyente, y se hubiera muerto igual. Recuerden que de los 10 leprosos, solo uno volvió y fue salvo. Los otros 9 fueron sanos. Ya no eran más leprosos, podían ir al pueblo otra vez, podían volver a su casa. La familia ya no decían, leproso, leproso, inmundo. ¿Saben lo que hacía un leproso en la época de los judíos? Tenía que ir por la calle gritando, inmundo, inmundo. ¿Usted sabe lo que es estar leproso, pero tener que decir que usted es leproso? Estoy enfermo, no me toquen. Leproso, inmundo. Era una vida terrible la de una persona enferma de lepra. 10 leprosos se acercan a Jesús. 10 son sanos. 1 es salvo. Oye, podían volver a su casa, podían ejercer un oficio otra vez. Estaban encantados de recibirlo en casa. En la sinagoga podían volver a entrar. Pero no habían tenido un encuentro con Cristo. ¿De qué les sirvió? Bueno, para glorificar a Dios, la gente que lo vio, pero se dan cuenta que no siempre una sanidad es para salvación. Ahora, el que volvió, aunque se hubiese quedado con toda la lepra, hubiera escogido la mejor parte. Aunque el que volviese, Jesús le dice, mira, eres salvo y te devuelvo la lepra. Hubiera dicho, sí. Yo no le hablo de un Dios pequeño. Yo le hablo de un Dios que es un médico terapeuta. Yo le hablo de un Dios que aun a pesar de lo más terrible que le pueda pasar en la vida, usted va a tener su confianza intacta en él. Ese es el Dios en el que yo creo y el que usted debe creer. De eso se trata. Como ha dicho muy bien Elena, es la salvación del alma, la redención de una vida del pecador. Ahora, ¿cómo trazamos la otra parte? Se me están escurriendo el bulto. Bueno, ¿y un no creyente? Le podría haber predicado el evangelio más veces. Se podría haber convertido, quizá. ¿Cómo yo digiero eso como creyente? ¿Un niño que nace en África? Ante la pregunta, ¿por qué un niño muere en África? ¿Por qué una persona muere de enfermedad y quizá no se le predicó lo suficiente o no escucha el evangelio de forma clara o creemos que no lo escucha de forma clara? Porque eso también es una presunción, ¿no? Decir que no lo escucha de forma clara. Yo les dije una vez que todo juicio ante toda persona será justo de parte de Dios y que la ignorancia es deliberada del ser humano. Esto que quede claro bíblicamente. Ahora, ¿cómo podemos responder hasta esta pregunta? Le he dicho que este tipo de preguntas no se responden. Confiamos en Dios. No se da cuenta que le he pillado en la propia trampa. Que yo no puedo explicarlo. Que yo no puedo explicar por qué un buen hombre de Dios muere con 40, 50 o 60 años y un impío muere con 110 y parece que no lo matan ni a tiros. No lo puedo entender, humanamente hablando, pero confío en Dios. No puedo entender que un tipo le caiga una rama, pum, lo parta y digas tú, ¡qué casualidad! No es casualidad, le he dicho. Dios en su providencia destinó que eso pasara. Ahora, ¿es difícil de entender? Sí, le he dicho que es muy difícil. Es tan difícil que no merece la pena perder el tiempo en explicarlo. Le he dicho que confíe. Es una cuestión de fe. ¿No se da cuenta? Todos los teólogos, grandes hombres de Dios que he intentado leer, que explican esto, explican más de lo que la Biblia dice y todos caen en el mismo error. No se puede explicar la soberanía de Dios más de lo que la Biblia dice. Y la Biblia no dice tanto como muchos hombres han dicho de ella. Sí nos dice, Dios nos demanda que confiemos en Él. Esa es la respuesta correcta. Pero no podemos negar la soberanía y providencia de Dios. Ahora, podemos excusarnos, como suele ocurrir cuando se toma mal una doctrina. Bueno, Dios ha establecido todo, lo ha destinado todo, por lo tanto, ¿yo para qué voy a predicar? Como le dijeron a William Carey, cuando se presentó en la convención bautista, les dijo, quiero ir a predicar a la India. Él era joven. Y salió uno de los ancianos y dijo, siéntese, joven, si los impíos se van a salvar, ya Dios los salvará. Y William Carey cogió un barco y se fue a predicar. No se convirtieron en muchos indios, algunos sí. Pero él entendía que Dios nos llamaba a predicar a los impíos, o a los paganos, como decían en aquella época. Es que Dios nos dice que prediquemos el evangelio a toda lengua, tribu y nación y hagamos discípulos. Que, como le dije, Dios nos incluye en su obra. Nos hace partícipes, no porque seamos imprescindibles. No somos la última Coca-Cola del desierto. No, sino es porque Dios es tan bueno. Como le dije una vez, Dios es tan bueno, es tan buen padre con nosotros, que es como ese niño que le han cortado la cebolla y dice, ¡hala, córtala tú! Y ya está cortada. Y está allí, hice la tortilla yo. Y los huevos están batidos y dice, bátelos un poco. Y el niño hace, ya está batido el huevo, está todo el pescado vendido. Pero Dios nos incorpora, ¿por qué? Porque es bueno. Porque es un buen padre. Y nos hace partícipes. Por eso incluso, como les dije, a veces en la obra de salvación de un ser humano, nosotros tenemos la sensación
de que hemos hecho algo. Yo decidí ese día y yo levanté, creemos incluso que la fe brotó de nosotros, que el arrepentimiento nos incorpora tanto en su obra que nos hace partícipes de ella y aún pensamos que hemos hecho algo. Y ha sido Él, por su gracia. Pero por eso tenemos que recordar todo el tiempo que ha sido Él, porque la gloria es para Él. Porque cualquier otro tipo de entendimiento de la obra de Dios se lleva la gloria del hombre. Y eso es lo que no puede pasar. No podemos usurpar la gloria de Dios en ningún término o ápice. Cuando eso ocurre, Dios nos recuerda muchas veces su soberanía y dice, hey. Pero si sabemos vivir en esa gracia de, Dios mío, me haces partícipe por tu gracia, yo te doy la gloria a ti, veremos grandes cosas en Dios, porque de eso se trata la obra de Dios, de Él haciendo el surco, trazando la línea y nosotros pasando como el pueblo de Israel. ¿Quién abrió el mar? Los tipos pasaron, pero ¿quién lo abrió? Moisés. Moisés era tartamudo, no quería ni ir al pueblo. Le dice, anda, ponte delante. ¿Qué me haces preguntando? Pero es que el Señor nos persigue, ponte delante de ese mar. Y ahora pon la vara. Y se abre el mar. ¿Tú te crees que Moisés va a abrir el mar? Es Dios, pero hace partícipe al pueblo y pasan por allí. Y luego cierra el mar para que los egipcios no les lleguen. Siempre es Dios. Todo en su vida siempre ha sido Dios. ¿Por qué está usted aquí? Ha sido Dios. No es mi gran elocuencia, ni mi verborrea teológica, es Dios por su gracia. Y si algo retiene de esto es por su gracia. El que lo predica lo sabe, el que lo recibe lo debe saber. Ese es así, la gloria es para Él. Si entendemos esto, veremos grandes cosas en Dios, porque Dios se agrada de estar en medio de su pueblo manifestando quién es Él. Siempre lo ha hecho. Ahora, cuando usurpamos la gloria de Dios, Dios dice, os quedáis solos. Hacer ese ridículo espantoso que queréis hacer, y cuando os aburráis de hacer el ridículo, quizás recordéis que hace tiempo que mi gloria se fue, como Ezequiel cuando ve que la gloria se va del templo. Quizás recordéis que ya no estaba allí. Para que intentemos entender un poco cómo Dios puede ya actuar. Cada persona imaginemos que es una línea, ¿verdad? Una línea temporal de vida, de 0 años a X años, ¿no? Las personas, nosotros hacemos esto. Las personas son hilos que se van conectando en momentos puntuales de su vida o durante periodos de su vida en la que hay un montón de circunstancias y un montón de situaciones que nosotros jamás podríamos esperar, que no podemos prever. Pero Dios sí. En esta maraña, Dios es capaz de mostrar su gloria y su misericordia. ¿No se dan cuenta? Que es mucho más complejo que decir, ay, pues yo hubiera hecho así. Pero ¿usted qué sabe? Porque lo que a la gente le llama suerte o azar, que son cosas que pasan de forma casualidad, no, es Dios estableciendo su soberanía. Entonces, todo eso es simultáneo con miles y millones de personas que son todas criaturas de Dios y que Dios tiene una voluntad para todos ellos y para cada uno de ellos, entrelazándose y conectándose y desconectándose continuamente a lo largo de la historia, en diferentes etapas. ¿Cómo voy a jugar yo a ser Dios? Ahora, deshaga el nudo y que le salga bien y que Dios se lleve la gloria. No puede, ¿verdad? Dios sí. De eso se trata. Por eso hay que confiar en Él. Porque nosotros, tecla que tocamos, la rompemos. Por eso tiene que ser Él el que lo haga. Por eso confiamos en Él.